Bendecidos dioses, sean bienvenidos a una reunión más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El Ministerio Internacional del Dios Vivo es el conocimiento, la sabiduría de Dios. Cuando nosotros hablamos del conocimiento y sabiduría de Dios, es porque estamos hablando de lo espiritual. Todo lo que se conoció, lo que se vio, la historia, todo fue material. Con la venida del Señor comenzamos nosotros a tener entendimiento, a ver las cosas desde otro punto de vista, de la forma espiritual que es una enseñanza de Dios. Cuando Dios enseña, cuando Dios da su conocimiento, nosotros sabemos que esto es la bendición, o sea, hablarle bien a alguien. Cuando se le habla bien a alguien, se le está bendiciendo. O sea, la bendición de Dios es conforme a lo que está escrito. Esto puede ser también en el término secular. O sea, una persona quiere verle el bien a otra en cuanto a una profesión, en cuanto a un conocimiento. Entonces, le enseña de una forma correcta, le dice cómo hacer las cosas y le está hablando bien de lo que necesita que esta persona como alumno pueda aprender. Entonces, cuando un maestro está dando una enseñanza en un aula, este es un conocimiento secular, pero el maestro está hablándole para un bien a los que le están escuchando. O sea, esta es una bendición porque está hablando bien. Ahora, no es lo mismo esto a la bendición de Dios. Cuando Dios comienza a manifestar su enseñanza, a destapar los sellos de lo que está escrito de este libro que es la Biblia, entonces se comienza a dar uno cuenta de los beneficios que en realidad tenía la Biblia, pero que nunca antes los habíamos podido ver. Entonces, hoy vamos a tener un tema bien importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de bendición, no es lo mismo que prosperidad. Entonces, Dios nos bendijo con su sabiduría, con su conocimiento. De hecho, repetimos el verso que está en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, hace notar que no es un conocimiento como todos los que se tenían antes. De hecho, Dios le habló a Moisés. Y cuando Dios le habló a Moisés, obviamente lo estaba bendiciendo. Cuando vino Jesús de Nazaret, entonces él era bendito de Dios o bendecido de Dios, porque Dios le dio a él un conocimiento para que lo compartiera. Un conocimiento que, volvemos a repetir, nadie entendió. El tema de hoy, o la enseñanza de hoy, tiene por título el beneficio de la bendición. La bendición y la prosperidad no es lo mismo. Entonces, la iglesia es bendecida por Dios, como acabamos de mencionar el versículo de Efesios 1:3. Entonces Dios da a conocer su sabiduría. Entonces el entendimiento de nosotros ya es un entendimiento correcto, porque los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos, fueron alumbrados a la sabiduría de Dios. Ahora podemos ver nosotros lo que aquí está escrito desde otro ángulo, desde otro punto de vista, y ver los beneficios
que hay para nosotros. Nosotros como hijos, como escogidos, como los que estamos sentados en lugares celestiales, que esto es una posición, no es un lugar. Cuando Dios nos habla, entonces nos da el conocimiento y la sabiduría de los lugares celestiales. Voy a ser breve en esto. Pablo, en la carta a los Corintios, en el capítulo 12, dice así: conozco un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo, o sea, los lugares celestiales, al tercer cielo, donde oyó palabras inefables que al hombre le es difícil explicar. O sea, al hombre le es difícil explicarlas, pero si Dios pone esa sabiduría en ese hombre, se van a poder explicar, se van a poder entender. De la misma forma que éste recibe el conocimiento de Dios, lo comparte, y los que le oyen van a tener ese beneficio. Vamos a ir rápidamente entonces, conforme a lo que está escrito, a Hebreos capítulo 7 y versículo 1. Y ahí se van a dar cuenta de qué estamos nosotros hablando. Y dice así, Hebreos 7:1, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Vamos a seguir leyendo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Versículo 3, hablando de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Está hablando de un sacerdote del Dios Altísimo que bendijo a Abraham. Quiere decir que Melquisedec, para bendecir a Abraham, le tuvo que hablar. Y de hecho le hizo una promesa. Y Abraham recibió la promesa que Melquisedec le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y entonces Abraham le creyó a este sacerdote del Dios Altísimo, semejante al Hijo de Dios, que no tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía. Y entonces Abraham le creyó y esa fe le fue contada por justicia. Pero notemos que aquí dice que Abraham le dio los diezmos de todo. Entonces, una persona que está bendecida, o un Dios, o un heredero que está bendecido porque le están dando una buena palabra, la palabra dada por el Dios vivo. La figura que nosotros tenemos aquí es la de Abraham, que dice que Abraham fue bendecido y él dio los diezmos. De ahí es donde nace la actitud de diezmar. ¿Por qué? Porque una cosa es que uno reciba la bendición, reciba un conocimiento, reciba una sabiduría, y entonces usted tiene una posición. Ahora, para prosperarse hay que sembrar, hay que diezmar, como lo hizo Abraham. Y cuando terminemos de leer todos estos versículos, nos vamos a dar cuenta que esta es una actitud que tiene un bendecido.
que tiene un Dios, que tiene un heredero para poder prosperarse. ¿Por qué razón? Porque al tener el conocimiento dado de Dios, sabe uno que como dé, así va a recibir. De hecho, en las epístolas de Pablo, nosotros podemos ver que Pablo habla mucho de la siembra. Dice, al principio de esta predicación, los de Macedonia estaban conmigo porque ellos comenzaron a dar para que la palabra de la gracia corriera. Que Pablo era el que tenía la gracia, un evangelio para los gentiles. Sin embargo, no dio fruto, porque Pablo termina diciendo, todos me abandonaron. Pero la actitud de aquellos que oyeron esa palabra, diezmaron, sembraron, dieron para que la palabra corriera. De hecho, cuando vino José Luis de Jesús, también comenzó a correr la palabra, porque comenzamos muchos a tener esa actitud de dar. Y de esa forma, Dios lo prospera a uno. No lo bendice, porque ya lo ha bendecido. Con la enseñanza, con el conocimiento, con la sabiduría. Entonces, esto es porque todos los que hemos recibido la bendición, el conocimiento, la predicación de Dios, entonces también tenemos que manifestar esa prosperidad. De hecho, el conocimiento, la bendición, trae una actitud. Vamos a ir entonces rápidamente a ver Juan 8:37 al 40. Y vamos a ver esto. Juan 8:37, perdón, Juan 8:37 dice así: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, hablando Jesús de Nazaret. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Verso 39. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Jesús les dice que si fueran hijos de Abraham, como ellos lo creían, hubieran recibido una bendición de Melquisedec. Pero ellos no la recibieron. El que la recibió fue Abraham. Abraham tenía el conocimiento. Abraham, cierto, tuvo hijos. Y a esos hijos les habló de Dios y ellos recibieron la bendición de Abraham. Y ellos sí estaban bendecidos. Pero esa bendición no era para todos. ¿Por qué? Porque bendición es que les hablen bien. Y en ese momento ellos no podían recibir la bendición que les estaba dando Jesús de Nazaret. Por eso les dice: yo les hablo la palabra de verdad y ustedes sin embargo lo que quieren es matarme. Ahora hay algo que los judíos o los israelitas en este tiempo, ellos sí diezmaban. O sea, ellos eran prósperos. Ellos tenían riquezas. ¿Qué era lo que no tenían? La bendición de Dios. O sea, no tenían una buena palabra para poder entender que lo que Jesús les hablaba era lo correcto, lo mismo que Abraham había oído. Pero no nos vamos a encerrar tanto en esto porque el tiempo avanza. Y nosotros lo que queremos aprender en esta oportunidad es que recibiendo nosotros una bendición,
también tenemos que prosperarnos, y para prosperarnos nosotros tenemos que sembrar. Pablo dice allá que Dios ama al dador alegre, porque dice que no den con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pablo dice, si yo pongo en ustedes lo espiritual, bueno fuera que recogiere de ustedes algo de lo material. Porque esta es la forma, este es el método. Jesús de Nazaret, de hecho, también dejaba que la gente sembrara. Y hubo una viuda que dice que dio más que todos y dio 2 blancas, porque ella dio todo lo que tenía. Nunca faltaba alguien que dijera, mal hombre, porque le quitó lo que a la señora esta le iba a servir para comer. Pero no es así. Jesús permitió que ella diera estas, porque después nunca más le iba a faltar la comida. Pero este es el conocimiento de Dios. Esta es la verdad de Dios. Que usted, si da, no se va a quedar pobre. De hecho, pobre sería si no da. Pobre aquel que no tiene la bendición de Dios. Pobre aquel que no tiene la sabiduría de Dios y cómo prosperarse. Entonces vamos a continuar y vamos a ver rápidamente lo que dice Hebreos capítulo 5, siempre en el capítulo 7, del verso 5 al 8. Y dice así. El 4 voy a leer, que ya habíamos leído. Dice, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Abraham estaba seguro que Melquisedec era enviado de Dios. Era sacerdote del Dios Altísimo, semejante al Hijo de Dios. Ahora vamos a ver lo que dice el 5. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Quiere decir que esta práctica era que tenían que diezmar, que tenían que sembrar, y aún los que tomaban el sacerdocio, ellos eran los que tomaban los diezmos. ¿Para qué? En ese tiempo, para el tabernáculo, porque la ley estaba en pie. Una vez quitada la ley, es de otra manera, y vamos a seguir leyendo. Dice, aunque hayan salido de los lomos de Abraham, verso 6, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. El menor es bendecido por el mayor. Aquí no está hablando de la edad, de los años. ¿Por qué? Porque en una familia siempre hay un primogénito y ese va a tener siempre mayor edad que los demás. Aquí está hablando de mayor en cuanto a conocimiento y menor en cuanto a conocimiento. Quiere decir que el menor tiene poco conocimiento y el mayor tiene mucho conocimiento. Por eso todos los menores se tienen que someter al mayor, al que da el conocimiento, al que Dios escoge para que le dé la revelación de la palabra, el entendimiento, el conocimiento, el evangelio. Entonces, aquí no hay alguien que diga, esto yo ya lo sabía, porque esto es lo que respalda la verdad de Dios, que todo esto que se está hablando es por primera vez que se escucha. Entonces, vamos a seguir leyendo. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Verso 8. Y este es el verso
que nos va a servir para poder entender esto. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, en lo que se habló, en lo que era el tabernáculo, Leví, los que tenían esa práctica. Pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. Aquí no hay ley. Aquí no tenemos tabernáculo. Entonces tampoco es un sacerdote con una figura física. Aquí el sacerdocio es por medio del conocimiento y la sabiduría. Aquí hay uno que tiene de encargo predicar esta palabra y que llegue a todas las naciones. Como dijo Jesús de Nazaret, cuando este evangelio sea predicado a todos los pueblos y en todas las naciones, entonces será el fin. O sea, estamos en el tiempo del fin. El Señor llegó. El evangelio que se está predicando es el evangelio correcto. Ahora, yo no puedo evitar que ustedes tengan el conocimiento de esto y también la participación de poder sembrar para que la palabra corra. Porque muchas veces uno por el que dirán, digo, uno que ha predicado el evangelio, no le gusta hacer mención de esto, porque se ha dado cuenta de la actitud que tienen las personas, y la tienen los que no siembran, la tienen los que están para juzgar, para criticar, sin sabiduría y sin entendimiento. Porque el que hace la práctica, entiende y cree, ese se prospera. Entonces, nosotros sabemos que es necesario sembrar para que la palabra corra. Diezmar. Ayer una práctica que era el 10. De 100 era el 10 lo que había que dar. En la gracia se practicó esto. Lo predicó mucho José Luis de Jesús Miranda, que era el encargado, o Jesucristo hombre, en la práctica del tiempo de la gracia. También en la transformación se predicó lo que es la prosperidad. O sea, esto no falla. El hombre siempre ha prosperado por lo que siembra. Por eso es de que el pueblo judío tiene mucho dinero. Son ricos. Pero si se dan cuenta, si notan, en el mismo pueblo de Israel siempre están en guerra. Ellos no tienen paz, no tienen sabiduría. Ellos siempre tienen angustia, dolor, llanto y bueno, y muchos han salido de ahí y de todos modos donde estén, porque el tener riqueza sin entendimiento, sin sabiduría, pues es un mal. Así dice Eclesiastés, y en otra oportunidad lo vamos a leer. Dice que es un mal a quien Dios le da riquezas sin entendimiento. Ahora pues nosotros tenemos primeramente la bendición de Dios, o sea, una palabra y palabra buena, la verdad de Dios. Entonces, para los del grupo, en estos días, ya sea mañana, pasado, voy a enviar un número de cuenta donde puede usted sembrar. ¿Para qué? Para que nosotros estemos en el orden correcto de lo que esté escrito. Y vamos a terminar entonces con Gálatas capítulo 3, versos 6 al 9. Abraham es el que nosotros tenemos como ejemplo. Y dice así Gálatas 3:6. Digo porque alguien me dijo que estaba escuchando estas predicaciones y que le faltaba algo. Ver si lo que se estaba hablando estaba escrito. O sea, lo voy a ver como una Biblia.
y me agrada, me gustaría, quisiera que todos hicieran lo mismo, para darse cuenta que este es el verdadero evangelio. Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, en esta doctrina sí aparecen los hijos de Abraham. Cuando Jesús predicó, no. Jesús predicaba y lo querían apedrear. En cambio, aquí, los que creen, en lugar de apedrear, siembran. Es la forma de agradecerle a Dios el beneficio del conocimiento que Dios les comparte. Entonces, sabed por tanto que los que son de fe, estos son bendecidos con el creyente Abraham y son hijos de Abraham. 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. O sea, se cumple la promesa hecha a Abraham. 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Quiere decir que lo mismo que le pasó a Abraham hace miles de años es lo mismo que ahora tienen ustedes y tengo yo como beneficio del Dios Altísimo, del soberano, del Todopoderoso. Porque el tiempo llegó. Ahora sí somos hijos de Abraham en cuanto a la conducta, en cuanto a que hemos creído. Ahora somos hijos de Dios, somos hijos del Señor, somos dioses, somos herederos, somos los espíritus de los justos hechos perfectos. El tiempo ha llegado a su final y me despido como en todas las predicaciones y esperando volvernos a ver dentro de 8 días. Así pues, nos declaramos bendecidos con toda bendición.